Hola muchachos, a continuación pues explicaré el examen número 36. Entonces el primer punto decía, la tabla muestra las edades de los estudiantes que pertenecen a la banda musical de un colegio. Ahí están los estudiantes P, Q, R, S, T, bueno, hasta Z. Y aquí abajo están las edades. Dice, para calcular la mediana, recuerden que la mediana es el dato que está en toda la mitad. Si por ejemplo tenemos los datos organizados, recuerden que los datos se deben organizar de menor a mayor, supongamos 200, 200, 300, 400, 500. Entonces el dato que está en la mitad, en este caso 300, es la mediana, el dato que está en la mitad. Si supongamos hay dos datos en la mitad, porque hay un número par de datos, estos dos datos serían la mitad, pues se halla la mitad entre ellos, entre 300 y 400, la mitad serían 350 y 350 vendría a ser la mediana. Entonces hay dos formas de hallar hay dos formas de hallar los datos dependiendo de la cantidad de datos que haya. Si es impar, es la mitad. Si la cantidad de datos es par, pues es la mitad de los dos datos que hay en la mitad. Bueno, entonces leemos. Van a hacer el procedimiento para encontrar la mediana. Dice paso 1, ordenar la tabla con la información de los estudiantes según la edad de menor a mayor. Aquí ordenan. Segundo, seleccionar el estudiante que tiene la edad en el centro de la lista obtenida en el paso 1. Entonces tenemos que mirar si hay la cantidad de datos es par o impar. Entonces miremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como es impar, hay un dato que está en la mitad. Pongamos aquí 1, 2, 3. Pongamos que estos fueran los datos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos el dato que está en la mitad, pues aquí sería 6, porque aquí hay 5 datos y aquí para allá hay otros 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en este caso la mediana es 6. Y eso es lo que nos están diciendo acá, seleccionar el estudiante que tiene la edad en el centro de la lista obtenida en el paso 1. Entonces, pues aquí deben organizar de menor a mayor las edades, ¿no? De menor a mayor. Dice, un estudiante considera que hay un error en la organización de los datos en el paso 1, pues considera que la organización debe hacerse de mayor a menor. Ojo, la organización se hizo de menor a mayor y un estudiante considera que está mal porque debería hacerse de mayor a menor. Con respecto a la opinión del estudiante se puede decir que es correcta, incorrecta, correcta o incorrecta. Entonces mire que si ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor o de menor a mayor, estos datos la mitad sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque si tenemos aquí 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Igualmente aquí hay 5 datos, aquí hay 5 datos y la mediana viene a ser el 6. Entonces no importa de menor a mayor o de mayor a menor, la mediana siempre es la misma. Entonces este estudiante está incorrecto, por eso vamos a tachar. Perdón, era el estudiante está, lo que dice el estudiante es incorrecto, por tanto nos quedamos con estas dos, perdón, nos quedamos con B y con D. Entonces decimos, es incorrecta porque para hallar la mediana da igual si los datos se organizan de mayor a menor que de menor a mayor. Entonces tenemos que esta es nuestra respuesta correcta, ¿cierto? Porque no importa si se organizan de menor a mayor o de mayor a menor, pues lo mismo. Aquí dice es incorrecta porque no es lo mismo encontrar la mediana con los dos datos organizados de diferente manera. Falso, ¿no? Esto es falso. Entonces tenemos que la respuesta correcta era la B. Recuerden que este PDF lo van a encontrar en la descripción del video, muchachos. Leemos, se tiene la siguiente información sobre el cuadrilátero OPQR. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el ángulo M, perdón, dice que el ángulo ORQ, este ORQ, aquí está, ORQ, este ángulo que está aquí, este ángulo, es igual a alfa. Entonces alfa es todo este ángulo, ¿no? Todo este ángulo. También nos dice que el ángulo RQP es este, se va a llamar beta. Tenemos alfa, beta. Y aquí dice que el ángulo QRP, está QPR, se va a llamar phi. Y aquí lo tenemos. Entonces mire que este ángulo es este pequeño, este ángulo es este pequeño, pero este abarca todo, ¿no? Desde este segmento hasta este segmento. Entonces mire, tenemos que hacernos una pregunta aquí. Dice, ¿cuál de los siguientes resultados es verdadero?
Entonces, para poder entender esto, recuerden que en un triángulo cualquiera, en un triángulo yo tengo aquí, por ejemplo, beta, phi, este que es aquí. Voy a tratar de dibujar este triángulo un poco acá. Aquí tengo beta, tengo phi, y aquí tengo un ángulo que no sé cuál es, pero no es alfa. ¿Por qué? Porque alfa es todo. Este ángulo voy a llamarlo alfa sub 1. Voy a llamarlo alfa sub 1, alfa 1. Entonces mire que la suma de estos tres ángulos, ya sabemos que nos da, cuando yo la sumo los tres ángulos, eso me da 180. O sea que si yo sumo alfa sub 1, sumo phi y sumo beta, eso me va a dar 180 grados. Pero mire que este ángulo es más grande que alfa sub 1, este ángulo es más grande. Entonces esta suma nos debe dar más grande que 180 grados. Porque si lo de adentro es 180, con esto más grande, pues debe ser mayor a 180. Por tal razón descartamos la respuesta A. Recuerden que esto es mayor. Y aquí nos dicen que, mire, la respuesta C también la descartamos porque dice que la suma de los ángulos es menor que 180. Falso, porque sabemos que es mayor. Aquí también nos dicen 180 es mayor que la suma de los ángulos. Falso. 180 es menor que la suma de los ángulos, ¿cierto? Porque estos ángulos suman más de 180, entonces también es falso. Por tanto, nos quedamos con el último enunciado que nos dice que el ángulo alfa más beta más phi es mayor que 180. Entonces, miren que aquí el 73% de los estudiantes respondieron mal esta pregunta, ¿no? Solo el 26% la respondió bien. En el anterior, el 73% la respondieron bien, mientras que el 26% la respondieron mal. Continuamos con el siguiente ejercicio. En esta, el 80% la respondió bien y el 28% la respondió mal. Quiere decir que la mayoría la respondió bien. Dice, en una universidad se indagó, o sea, se preguntó sobre actividades realizadas por los estudiantes en su tiempo libre. Los resultados se muestran en la gráfica. Entonces, este punto pues lo teníamos en el taller, ¿no? Ahí tenemos, bueno, los datos. De acuerdo con la información de la gráfica y teniendo en cuenta que los estudiantes solo podían escoger una actividad, es correcto afirmar que la cantidad de estudiantes que prefieren estudiar. Entonces, miremos cuántos prefieren estudiar, que es el cuadro que está en blanco, que es esto. Estudiar son el 30%. Entonces, me están preguntando sobre ese 30%. Dice, la cantidad de estudiantes que prefieren estudiar son 2.300 y hay 6.000 estudiantes en total. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos sacar, y aquí dice 5.000, si hay 1.500 si hay 5.000, 2.100 si hay 7.000 y 1.300 si hay 333.000. ¿Qué debemos hacer? Sacar el 30% a 6.000, 30% a 5.000, 30% a 700 o 30% a 3.300. Entonces hagámoslo mentalmente. Recuerden, 30% de 6.000, o sea, primero hallamos el 10% serían 600, este es el 10%, y el 30% pues se multiplica por 3, daría 1.800, porque es 600 por 3, 1.800. Seguimos con este, empecemos. 10% de 5.000 serían 500 y 30% pues multiplicado por 3 daría 1.500. Que sabemos que esta es la respuesta correcta porque dice que la cantidad de estudiantes son 1.500 y hay 5.000 estudiantes en total. Entonces, miren, por esa razón de pronto la mayoría lo captó. ¿Qué pasa con esta? Aquí mire que la cantidad de estudiantes, el 30% viene a ser mayor que el total, lo cual es falso de por sí. Obviamente este número debe ser mayor que este, porque si esta es la totalidad de estudiantes, este es el 30, pues este es menor que este. Y aquí miramos, se dice 1.300 y hay 3.333. Entonces si hallamos el 10% de esto nos queda 333,33 y lo multiplicamos por 3 nos da 9.999,9, en pocas palabras pues 1.000 estudiantes, lo cual aquí es falso porque aquí nos dice 1.300. Entonces tenemos que la respuesta correcta era la B. Seguimos. Para decidir si va a una fiesta, un joven lanza 3 monedas al aire. Mire que esta casi la respondió, menos de la mitad la respondieron mal, bien, perdón, y más de la mitad la respondió mal. Entonces tenemos, para decidir si va a una fiesta, un joven lanza 3 monedas al aire. Si al menos 2 de las 3 monedas caen en sello, el joven va a la fiesta. De acuerdo con esto, puedo afirmar correctamente que, ya que hay una clave, al menos 2 de las 3 monedas. Si por ejemplo le dice su mamá, hey, puedes ir a la fiesta, pero al menos debes, no, pues, bueno, digámoslo así de manera jocosa. Te dejo ir a la fiesta si al menos te tomas 2 cervezas.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es al menos, ¿no? Al menos. ¿Qué quiere decir? Que usted debe tomarse 2 o 3 o 4 o 5 cervezas. Si usted se toma una, ¿qué pasa? Pues falló en la condición que le puso su mamá, que era al menos tomarse 2 cervezas, ¿no? Obviamente su mamá no le va a decir de eso, le va a decir a lo más 2 cervezas, ¿no? Pero bueno, hagámonos el caso que nos corresponde a nosotros. Ojo, el joven lanza la moneda 3 veces. Entonces, o lanza 3 monedas al aire, ¿no? Supongamos que la misma moneda la puede lanzar 3 veces, es lo mismo. Entonces, mire lo que pasa acá. Supongamos que lanza la primera moneda y saca cara, sello o cara. Pongámosle sello o cara. Bueno, este es el primer lanzamiento. Creo que yo había explicado la guía y había hecho un diagrama de árbol de esto. Entonces dice, en el primer lanzamiento sacó sello o cara. En el segundo, pues, obviamente, también saca sello o cara. Este es el segundo lanzamiento. Aquí, lanza el primero, saca sello cara. Supongamos que sacó sello, entonces vuelve y lanza también la opción de sacar sello cara. Supongamos que en el primero hubiera sacado cara, pues cuando lance, pues tiene la opción de sacar sello cara. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es el segundo lanzamiento. Este es el segundo. Ahora el tercer lanzamiento viene dado acá. Tercer lanzamiento. Este viene a ser el tercer lanzamiento, ¿no? Entonces aquí también puede sacar sello cara, sello o cara, sello o cara, sello o cara. Entonces mire que en este universo, cada camino es un universo distinto. Puede suceder que él lance la moneda las 3 veces y caiga sello, sello, sello. Puede ser. O saque sello, sello, cara. O sello, cara, sello. O sello, cara, cara. O cara, sello, sello, cara, sello, cara, 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 sello o cara, 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 ¿no? Entonces, ¿cuántas opciones hay? ¿Cuántos caminos distintos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caminos. Hay 8 caminos distintos para llegar al final. Entonces, hay 8 formas en que las monedas pueden caer, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Si al menos 2 de las monedas, al menos 2, o sea, quiere decir 2 o 3 o 4, perdón, estoy equivocado. Al menos 2 de las monedas. Pueden ser que 2, porque son 3 monedas nomás. Pueden ser 2 o 3 monedas las que caigan, ¿no? 2 o 3 monedas las que caigan, dice, al menos 2. Entonces puede, como mínimo, 2 o 3 monedas que caigan en sello. Vamos a ver entonces cuántas tienen sello. Entonces miremos, sello, sello, sello. Entonces mire que aquí hay 3 sellos. Entonces tenemos una opción. Porque hay al menos 2. En este caso hay 3, ¿no? Entonces miremos, sello, sello, cara. Mire que aquí hay 2 sellos. Tenemos otra opción. Aquí, sello, cara, sello. Mire que aquí hay 2 sellos. Entonces tenemos otra opción. Porque tenemos el primero y el último. Aquí, sello, cara, cara. No, solo hay un sello. Entonces, miremos acá. Cara, sello, sello. Mire que hay otra opción. Cara, sello, cara. Este no nos sirve. ¿Por qué? Porque solo hay un sello. Miremos acá. Cara, cara, sello. Tampoco nos sirve porque solo hay un sello. Y cara, cara, cara. Pero no nos sirve porque hay un sello. Entonces tenemos que hay 4 opciones posibles. ¿De cuántas? De 1, 2, 3, 4. De 8. De 8 posibles. Hay 4, perdón, de 8 posibles. O sea, la mitad. Él tiene la mitad de probabilidad de ir. Entonces dice, es igual de probable de ir o no a la fiesta porque hay 4 posibilidades para ambos casos. Entonces miramos, ¿sí? Entonces hay 4 posibilidades. Miren, tiene 4 posibilidades. Y son 8, pues tiene la mitad. Entonces hay igual probabilidad de ir o no ir. Entonces esta es la respuesta correcta. B. Es más probable que vaya a la fiesta porque hay más probabilidades de que caiga 2 veces sello. Falso. Es menos probable que vaya a la fiesta porque hay menos probabilidad de que caiga 2 veces sello. Falso, porque mire que hay igual cantidad. No es posible calcular la probabilidad de que vaya a la fiesta. Falso, porque si es posible, aquí lo calculamos. Entonces tenemos que la respuesta correcta es la A. Seguimos entonces. Dice, se graficaron los datos del peso de 30 hombres, todos de la misma estatura y el número de horas que practican deporte por semana. Aquí está, los datos muestran una correlación negativa entre el número de horas de deportes por semana y el peso de las personas. Esta correlación negativa se debe a que, entonces miren que la mayoría la respondió bien, el 81%, y el 18% la respondió mal. Pila si usted está entre este 18, porque era una pregunta que ya habíamos visto en clase. Dice, porque hay una correlación negativa, ¿no? Estos datos muestran una correlación negativa entre el número de horas de deporte por semana y el peso de las personas. Entonces veíamos que la correlación era negativa porque al aumentar las horas
de deporte disminuye el peso. Entonces decíamos que existe una correlación negativa entre dos variables. Si al aumentar una variable, la otra se disminuye. O disminuir una variable, la otra se aumenta. Y es claro, ¿no? Entre más ejercicio usted haga, si está con sobrepeso, pues el peso tiende a establecer, a nivelarse, ¿no? Estandarizarse, pues tener el mismo peso. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la correlación negativa entre ellas. Y miremos, dice, ¿por qué existe esa correlación? Dice, a medida que aumenta el número de horas, aumenta para allá, de deporte, disminuye el peso. Entonces, mire que aumentan las horas, disminuye el peso. Esta es nuestra respuesta correcta. B, a medida que aumenta el número de horas, para acá, también aumenta el peso. Falso, porque a medida que aumenta el número de horas, disminuye el peso. Mire que entre más horas, menos peso tiene la gente, ¿no? Entonces seguimos. Los datos, sabemos que esto falta. Los datos se acumulan en la parte superior de la gráfica. Que nos están diciendo que hay una correlación negativa porque hay datos arriba. Falso, eso nada que ver. Porque incluso ya habíamos visto en clase, en el video anterior, yo les decía que era correlación negativa, ¿no? D. Los datos se esparcen por todo el gráfico. Están diciendo que hay una correlación negativa porque se esparcen por todo el gráfico. Falso. Eso no nada que ver. Entonces sabemos que la respuesta correcta es la A. La A. Bueno, este ejercicio ya lo explicamos en un video, por esa razón yo creo que todo el mundo lo obtuvo bien y solo unos pocos lo obtuvieron mal. Si usted está entre esos pocos, pues preocúpese, ¿no? Preocúpese porque no está haciendo las cosas bien. Entonces decíamos, en la gráfica se muestra la información de los terremotos que ocurrieron en el mundo en los años 2008, 2009, 2010. Aquí está la gráfica. Y entonces el número de terremotos menores a 8 grados Richter es el clarito y números mayores de terremotos a 8 grados Richter este es el oscuro. Entonces mire que aquí en el 2008 hubo de los dos, en el 2009 solo hubo menores a 8 grados y en el 2010 hubo de ambos. Entonces sabemos que dice, ¿cuál de las siguientes opciones muestra correctamente la información de la gráfica? Sabemos que este 2009 nos da un claro indicio de por dónde podemos buscar, porque aquí sabemos que no hay datos de terremotos mayores a 8 grados Richter. Entonces miremos aquí, mayores a 8 grados. Entonces mire que esta gráfica todos tienen mayores a 8. Falso porque en el 2009 no. En esta todos tienen, falso porque en el 2009 no. En esta, mire que aquí hay uno que no tiene, podemos quedarnos con esto, vamos a ver. Y aquí, falso porque todos tienen terremotos mayores a 8 grados. Entonces nos vamos a quedar con esta. Esta es la respuesta correcta. Perdón, y la carita feliz. Entonces, pila muchachos, estas preguntas son muy simples, pero pueden llegar a aparecer. Muchas de las preguntas se repiten, en el distrito. Ojalá, si a usted se le repita esta, no vaya a estar entre este 8%. ¿Por qué? Porque mire que ya lo hemos visto en clase, este 8% no sé qué le pasó. Y 8% significa, 8 por 6, 48 significan como unas 5 o 6 personas aproximadamente. ¿Listo? Bueno muchachos, los dejo. Nos vemos en una próxima ocasión.